novedades sobre todo lo que tiene que ver o ha pasado durante, digamos, estos 24 años, donde he estado muy relacionado con el gremio y de alguna otra forma, pues, qué mejor que exponer algunas de las situaciones que he vivido y que he acompañado a todos ustedes. Aquí recordar amigos, personas que en el pasado trabajamos conjuntamente, hay una historia acá, obviamente uno de los gremios supremamente más importantes. Como lo decían, mi nombre es George Quintero, soy oficial en uso de buen retiro de la Policía Nacional, investigador. Hoy por hoy tengo una empresa de temas de seguridad, todo lo relacionado con investigaciones, y soy asesor de la Gobernación de Norte de Santander y me han encomendado una función supremamente especial que vengo trabajando desde hace 7 meses y es todo lo relacionado con la apertura de la frontera con nuestros hermanos venezolanos. Entonces, vamos a empezar. Primero que todo vamos a hablar de esta frase para dar inicio. La seguridad, una inversión a largo plazo que se construye en el tiempo. Algo muy subjetivo, algo muy seguido para unos, para otros no, pero lo que sí podemos saber es que es una labor preventiva, que es una labor supremamente necesaria y que se aplican en todos los procesos de la cadena logística, y en el tiempo vamos a ver nosotros los beneficios que vamos a tener. Seguimos, por favor. Vamos a ver un marco legal donde están establecidas algunas de las conductas complejas que se presentan. Lo primero, la Ley 599, nuestro Código de Procedimiento Penal, en algunos casos y criticados por algunos, algo obsoleto, pero en el tiempo ha venido mejorándose y nos han venido dando algunas herramientas para poder combatir muchos de los delitos que se presentan. Entonces, ahí es donde en el Código Penal están establecidas todas las normas y todas las penas que aquellas personas que se dedican a lo ilegal están inmersas en delitos. Y también tenemos la Ley 906 del 2004, que es nuestro Código Nacional con este sistema penal acusatorio que ha sido tan complejo, que en este momento se encuentra supremamente colapsado, que ha generado también mucha impunidad y que a la vez también nos ha generado mucha congestión. Por eso vemos algunas estaciones de policía, algunos comandos de policía llenos de estas personas porque no han podido tener ingreso a los centros penitenciarios, y eso obviamente genera algunas situaciones donde los jueces envían a estas personas que cometen hechos ilícitos a la casa con algunos mecanismos de seguridad, pero hemos encontrado muchos de ellos que siguen delinquiendo, debido a que estas son unas modalidades complejas, no son fáciles, no trabaja uno ni dos, sino que hemos encontrado situaciones que hay mucha reincidencia en el tema. Como lo decíamos, una actividad ilícita, un delito transnacional, las organizaciones delictivas tienen un mismo modus operandi. Muchas de las que trabajan en el norte del valle son las mismas que están trabajando en Antioquia, unas que bajan a Cundinamarca, otras que trabajan en Soacha, y empezamos a ver una dinámica que intercambian modalidades y ya se articulan ellos dentro de las mismas oraciones, ya tienen unos perfiles en estas organizaciones delincuenciales que nos permiten a nosotros también, los grupos de investigación, en coordinación con nuestras autoridades, con la misma Policía Nacional, de poder neutralizarlas y lograr sus capturas. Inicialmente vemos dos situaciones. La primera, que es el hurto del vehículo como tal. Se ve la piratería, pero también vemos cómo la piratería terrestre tiene que ver también con el tema de las cargas, y en algunos casos también vemos piratería en vehículos de transporte público. Situaciones que son bastante complejas porque generan un caos en las ciudades, generan un caos violento, y de alguna otra forma todo esto tiene que ver con la fractura de la cadena logística que tenemos. ¿Dónde se generan las afectaciones más grandes? Las encontramos en el sector económico, donde genera pérdidas
donde también el sector financiero de alguna otra forma se vuelve prevenido para poder asegurar algún tipo de cargas, algunas rutas y sobre todo también la vida y la integridad de las personas, porque también somos conscientes que muchos de nuestros conductores que están atravesando las diferentes vías del territorio nacional, en algún caso pueden salir lesionadas, en algunos casos también han muerto algunos conductores en estos momentos que se presentan los atracos, o también personas que salen con lesiones en temas de accidentes y la gente aprovecha para ir a saquear el vehículo. Y digamos en el peor de los casos también cuando por una imprudencia o por alguna situación especial o una tensión que se pueda presentar en el momento de un hurto, atropellan, lesionan a terceras personas. Demandas que tenemos en este momento que se adelantan por las diferentes fiscalías. Dos situaciones importantes acá, la afectación de la cadena logística y sobre todo el mercado de autopartes que se presenta cuando se pierden los vehículos y empezamos a verlos en otras modalidades también como receptaciones y como actividades ilegales que se pueden presentar. ¿Quiénes son los afectados acá? Obviamente los proveedores, que son las personas que en algún momento depositan en ustedes, en algunas de sus empresas, esa responsabilidad de transportar una carga de un lugar a otro, las logísticas de entrada, el tema de manufactura, en el momento del almacenamiento, en algunas bodegas o en algunos sitios parqueaderos donde acostumbran nuestros conductores a dejar estas mercancías, en el momento del transporte, en el momento también inmediatamente de la entrega, el minorista que se ve afectado cuando hay un paro, cuando hay un cierre de una vía y de pronto los productos perecederos no están llegando allá y se encarecen también en el mercado, todas estas personas, pero realmente el que más está sufriendo en este momento es aquel consumidor que está esperando que su producto llegue para poder comercializarlo, para poderlo entregar en los centros de abastecimiento. Actores que intervienen en todo lo que tiene que ver con transporte. Tenemos transporte de carga, tenemos transporte de pasajeros, tenemos también el transporte de hidrocarburos, todas las personas que son generadores de carga, las empresas de transportes de valores, de transportes de refrigeración, esos operarios que tienen que ver, operarios especiales que tienen que ver con el traslado de aquellas maquinarias, en este caso amarillas, por los territorios nacionales para las diferentes obras que se realizan en el territorio nacional, las empresas que tienen que ver también con encomiendas y toda la parte postal, operaciones de agentes de carga, que se encargan en la internacionalización de cargas, de exportar, sobre todo en la zona de puertos y aeropuertos, y todas esas personas que nos encargamos nosotros de aportarle un granito de arena para que haya seguridad, el tema de monitoreo, en el tema de GPS y seguimientos en estas partes, y todo lo relacionado con los servicios complementarios de transporte. Las modalidades, yo creo que en los últimos 15 años no es que hayan cambiado mucho, pero lo peor de todo es que las conocemos, las sabemos y seguimos pecando en esas. El atraco, una de las más normales, ustedes las conocen, cuando una o dos personas, más de dos personas, intervienen en alguna de las rutas o de las vías, utilizando de alguna otra forma mecanismos, elementos como suplantaciones, elementos de la misma fuerza pública o de entidades que a la postre tienen que ver con temas de tránsito y salud, temas de DIAN, temas del ICA, donde hemos visto esa situación. El gemeleo, todavía lo vemos en temas de despacho, un vehículo con similares características, donde depositan una carga, posteriormente llega el vehículo que le correspondía a esa carga, porque era rojo, era de carpa tal, tenía unas características especiales, y ¿a quién le entregaron la carga? Ya se la lleva a otra persona, ya la han cambiado, ellos tienen sus mañas, tienen una organización delincuencial donde guardarla, donde minimizarla y en algún momento también donde reducirla. El autosaqueo, obviamente, una de las modalidades que más conocemos, donde de alguna otra forma vemos vinculados al mismo conductor o a aquellas personas que están en el entorno prestándose para hacer estas actividades.
el mismo autorrobo, casos que se han judicializado en la historia de la piratería, el tema del descuelgue, como en algunos sitios donde los vehículos deben andar de alguna otra forma, despacio, y se suben, hoy por hoy que encontramos caminantes por todas las vías de nuestro territorio nacional y se aprovechan para lanzar cosas y otro que viene en la parte de atrás va recogiéndola. Uno de los últimos casos vimos cómo un ganado porcino lo tiraban desde un carro y otra persona atrás iba recogiéndolo hasta que la policía de carreteras logró ubicarlos y desmanteló esa organización. Los falsos accidentes que utilizan como medios para que las personas paren y en ese momento los abordan. La quema de vehículos, en el momento en que se está presentando la quema de vehículos, hace menos de 3 días en Barranquilla, vemos como un vehículo que transporta también algunos líquidos, bebidas, se le presenta un accidente y la gente se va, en vez de ayudar a la persona, se va a cometer hechos. Una situación que también es uno de los agravantes también en el proceso de judicialización. La contaminación de cargas. Digamos, no es que sea una modalidad, pero ¿por qué la traigo en este momento? Precisamente porque uno de los capítulos de adelante vamos a hablar de la frontera y se presentan situaciones donde organizaciones delincuenciales dedicadas al narcotráfico aprovechan mercancías o vehículos para encaletar este tipo de sustancias. Y obviamente en una apertura hay que tener algunos controles, hay que hacer unas verificaciones, hay que capacitarnos en esa situación. Tenemos medios técnicos, tenemos medios también como perros especializados para que puedan hacer estas verificaciones. La importancia es de que cada uno entienda la necesidad y puedan contratar este tipo de servicios. Los señuelos, el más normal y con el respeto de todas las damas acá, precisamente aquellos conductores que son felices en algunos sectores y parajes del territorio nacional donde se ubican algunas personas, le dicen a la niña que lo acompañe, esta niña utiliza la escopolamina, de alguna otra forma también lo distrae y en ese momento llega a la organización, se llevan la mercancía, lo trasladan a otro sitio y ahí es donde tenemos una serie de pérdidas. La suplantación de identidad es una de las más críticas que tenemos en este momento. En la estadística más adelante lo vamos a ver, cómo se sigue parando en retenes de la policía, cómo se sigue parando en retenes de la DIAN para que cometan estos hechos. La falsificación de documentos, sobre todo en el momento de las entregas de la carga, vemos cómo algunas personas falsifican documentos, especialmente cuando dicen reenvíeme por WhatsApp el recibo y vemos que consignaron solamente 30.000 pesos, le agregan unos ceros y cuando van a mirar ustedes, especialmente porque esto lo ocasionan los días fines de semana, el lunes cuando ustedes esperan que el dinero les ingrese, se dan cuenta que no hay ningún dinero depositado y ahí su mercancía ya sabemos que se perdió. Y el tema de los paros que ha venido haciendo, digamos, carrera en los últimos años, donde en ese momento de que está el paro se pierden algunos elementos de los mismos vehículos, los conductores se bajan, se distraen allá, se mete alguien debajo del vehículo, le roba, les hurta los elementos técnicos del vehículo, en los mejores casos, y en otros, pues aprovechando, como dicen, el desorden, empiezan a sacar la carga, abren la carga y empiezan a repartir la carga, como lo hemos visto en algunas partes. Obviamente, cargas que se pueden dañar, como el estado de la leche, como algunos temas que son de perecederos. Esto es bien importante porque lo viví, como le decía, en el año 1989, en el año 1999, yo como investigador de la DIJÍN, jefe del grupo de piratería terrestre, vemos unos picos bastante altos, yo creo que son los picos más importantes, o no más importantes, sino los picos más altos que se ha tenido la piratería en Colombia, y el gobierno nacional genera una estrategia que la deja en manos en ese momento de la DIJÍN. El grupo de piratería surge en la DIJÍN, ya no como un grupo de investigación, sino como un grupo de apoyo
a un gremio en específico, que es el sector de transportes. Y empezamos a trabajar sobre una estrategia y es donde la Policía Nacional y el sector empresarial, y en ese momento que estaba tan disparado el tema de venta de elementos y partes de vehículos, azopartes, se une y se crea el Frente de Seguridad Empresarial. Una herramienta que hoy por hoy, después de 24 años, todavía funciona y nos permite a nosotros en su momento generar una cultura de prevención. Recuerdo en algunos casos que fui a muchas de las empresas de ustedes a dictar capacitaciones sobre prevención en temas de hurto, sobre modalidades en tema de hurto, pero también con un mensaje muy específico porque en ese momento estaba disparado los temas de autorrobo. También como llevándoles un mensaje a aquellos conductores que de pronto se veían involucrados en algunas investigaciones, como para que se dieran cuenta que había un grupo que se estaba apoyando en ese momento y que estaba generando actividades de investigación ahí. Por el apoyo de todos ustedes, en ese momento creció el grupo de piratería. Hoy por hoy casi todas las seccionales de policía judicial tienen un grupo de piratería terrestre. Ustedes suministraron vehículos, ustedes suministraron algunos elementos importantes, algunos viáticos para poder sacar algunas comisiones a sectores complejos, a poder investigar en el sector de Bosa, en el sector de Soacha, en el sector del Apogeo, donde en ese momento era el centro más grande de reducidores que se presentaban de temas de mercancías y perecederos. Ahí también empezamos a diseñar una estrategia de investigación judicial y donde nos permitió a nosotros no solamente desactivar muchas de las organizaciones delincuenciales, sino buscar un método de investigación judicial, no solamente por el hurto, ni por el hurto calificado, sino buscar un poquito más allá y especializar algunos fiscales para lograr imputarles delitos como el concierto para delinquir. Eso fue un avance que se hizo precisamente, una de las modificaciones que en su momento tuvo la norma. Y a la vez también, con todos ustedes y las personas que participaron en el momento, retroalimentarnos de los casos. Cuando uno ve un caso de piratería en el eje cafetero y va y lo compara con uno que se presente en Cundinamarca o uno que se presente de pronto en la costa atlántica, todos son casos supremamente similares, los modus operandi son los mismos, las mismas personas, los mismos vehículos. Y esto ha venido haciendo historia en el tema de los transportadores. Hay bandas reconocidas históricamente que han pasado ya de 2, 3 generaciones y que siguen delinquiendo. A esas organizaciones había que tocar y hacerle seguimiento y tenerlos controlados en todas las partes. E igual, en su momento estaba de auge el tema de los celulares, no había todavía todas las redes sociales que tenemos nosotros, pero nos permitió aprender a triangular, nos permitió saber dónde llamaban, dónde entregaban el vehículo y eso favoreció muchísimo. Después de 24 años, hace menos de 2 meses, se cumplió este grupo que ustedes una herramienta que tienen, donde también se maneja la estadística y todo el tipo de mecanismos. Este es un histórico. Vemos algunos picos después de la creación de estos grupos y vemos cómo después del año 2017 hemos venido teniendo un decremento, pero de todas maneras son muchísimos los casos que se vienen presentando. A veces en temas de investigación no podíamos sacar una relación entre el vehículo, las mercancías y las aseguradoras. Entonces, estas estadísticas y estos seguimientos y convocando también a las aseguradoras nos permitió empezar a unificar y a generar unas estrategias para contrarrestar esto. La piratería requiere tecnología, la piratería para contrarrestarla requiere de recursos. Entonces fue así como empezamos a trabajar y en lo que vamos a ver un comparativo del 2021 y del 2022, en lo que va corrido del año, van 57 casos, que son muchos, y obviamente le duele más a la persona que es afectada. Vemos un comparativo y vemos también una disminución, digamos, en casos desde el 2021, 172, a lo que va corrido con fecha y corte de 31 de julio.
Vemos departamentos que se repiten en la dinámica de la piratería terrestre, como Cundinamarca, con 11 casos, Atlántico con 9 casos, Antioquia con 5 casos, Cesar con 8 casos, Cauca con 5 casos, Valle con 3 casos, Norte Santander con 3 casos y Tolima con 2 casos. Las modalidades que más se están utilizando son las mismas, como decía yo, atraco, las mismas con las que empezamos hace 24 años, suplantación de agente de tránsito, suplantación de la DIAN y suplantación de personas que utilizan prendas de la Policía Nacional. Esta es una reflexión que a veces no quisiera ser odioso, pero es la realidad. ¿En manos de quién estamos dejando nuestro patrimonio? Usted, después del sacrificio que ha hecho para poder formar una empresa de estas, donde ha tenido que invertir mucho dinero, donde hay personas que en ustedes han depositado también la confianza para transportar algún tipo de mercancía, y la estamos dejando en manos de una persona, en este caso sea un conductor, o la información en un despachador, al cual en ningún momento se le hizo un estudio de seguridad, al cual en ningún momento tenemos ni siquiera una hoja de vida de ese conductor. La inmediatez, la necesidad, a veces nos lleva a contratar a cualquier persona, que no sabemos de dónde viene. Nunca se verificó antecedentes, y no solamente penales, sino que no ha habido una herramienta de implementación dentro del gremio donde dejemos un puntico, un asterisco a aquellos conductores que no solamente llevan 1, ni 2, ni 3 casos, porque los hemos encontrado en las investigaciones que se hacen. Una persona que ya tiene un carrusel y que se han visto vinculadas en diferentes hechos, pero nadie dice, no se comparte esa información. Nunca se ha hecho un seguimiento, nunca se le ha practicado un polígrafo a una persona de esas para mirar y nos dé una herramienta. Y dejamos en manos de ellos nuestro trabajo y nuestro sacrificio y nuestras responsabilidades. Situaciones que se ven relacionadas en pérdidas, en temas de fuga de información, desde el momento en que tenemos nuestra operación allá en la empresa, desde que se está haciendo la factura, cuándo sale, quién sale, por dónde va, las malas prácticas de algunas personas que se han visto vinculadas en diferentes partes. Y en algunos casos también hemos encontrado constreñimiento, organizaciones delincuenciales que van y buscan al conductor y les dicen, mira, nosotros ya sabemos dónde vive su mamá, su esposa, su hijo, dónde estudia. Y los obligan para que ellos les entreguen las mercancías cuando salen, especialmente ahí en el sector de Cundinamarca. Casos que se conocen. Factores de oportunidad. No sabemos qué necesidades tenga el conductor, por qué momento esté pasando. Y que sea mucho más fácil entregar una mercancía para que le den un dinero y vea el daño tan grande que está haciendo, sin pensar en ese momento que puede ser judicializado, porque hoy por hoy hay tecnología. Las vulnerabilidades de los empleados, en qué círculos están, en qué círculos se la pasan, dónde llegan, dónde se toman la cerveza, dónde paran. Y ahí es donde empezamos nosotros en la fuga de información. Hoy por hoy, el celular, una herramienta tan importante, pero también para la fuga de información es la más apetecida. El Facebook, el Instagram. El conductor sale con una mercancía y tomándose una foto allá al lado de los zapatos rotos en Cartagena. Él está allá. O de pronto lo encuentran ahí en Nariño, en Las Lajas, tomándose una fotografía. Y la gente sabe, los delincuentes saben porque ellos sí hacen seguimiento. Una persona que se dedica a la piratería terrestre no es una cuestión que de la noche a la mañana yo voy a ir a robarme un vehículo. No. Es una persona que lo ha premeditado, que lo ha analizado, que lo ha estudiado y que de alguna otra forma tiene que sacar un beneficio para muchas personas que hacen parte de eso. Recomendaciones y prevención. Lo más importante, una buena denuncia. Cuando se hace una buena denuncia, la investigación puede avanzar. Cuando se pregunta realmente a cabalidad, en algunos casos donde no hay donde formular la denuncia, le dicen, no, váyase hasta el departamento siguiente, y empieza el tema, no, pero es que esto no me corresponde a mí, eso fue en Antioquia, ¿y por qué me está tomando la denuncia en tal parte?
Eso daña las investigaciones, y más cuando vamos de pronto con algunos funcionarios que no están preparados para un tema de denuncia. ¿Dónde, cómo, dónde y por qué? ¿Quiénes eran? ¿Qué acento tenían? ¿Qué presencia tenían? ¿Cuántas mujeres habían? ¿Era un tipo alto, era un tipo bajito, era un tipo gordito? Eso nos permite en un momento, cuando se adelantan las investigaciones por parte de la Policía Judicial o de los organismos de Policía Judicial, poder judicializar a esas personas. Y normalmente, como se le digo, son personas especializadas que ya hacen carrera en esto y los contratan algunas. Que hay una mercancía de llantas, bueno, allá está el cojo, allá está el mono, allá está fulano de tal, que ya saben qué rol tienen dentro de cada una de las organizaciones delincuenciales. La capacitación de fiscales, no solo en temas de hurto, sino también especializados que se dediquen a la piratería, a los delitos de patrimonio económico. Los grupos investigativos. Muchos han hecho de ustedes esfuerzos bastante grandes para tener investigadores allá, para aportarle los elementos, para que ellos en coordinación con la Policía Nacional o con el CTI o con los organismos de policía judicial se puedan adelantar esas investigaciones. El uso de tecnologías, tener un inhibidor de señal, tener un sistema de GPS y de coordinación no solamente en el vehículo, sino también en las mercancías. Entonces, todo esto nos permite a nosotros adelantar las investigaciones. Controles en la vía, ustedes que sepan por dónde pasan sus camiones y poder hacerle un control de vez en cuando. Lo encontramos en letras y a partir de ahí se perdió el camión. Para uno como investigador es mucho más fácil partir desde ahí y no mirar hacia atrás, porque se lo hurtaron fue en esa parte. O está en Manizales, o está en Chinchiná, o no lo tienen ahí en Santaglia, o miremos qué mercancía es y de acuerdo a eso ya sabemos dónde la van a reducir. Trabajo importantísimo que se debe realizar. Lo mismo, invertir en seguridad, el mensaje. Es mejor invertir en seguridad, trabajar en equipo y dejar unos fondos para un tema de recompensas o de apoyo a todas estas actividades, porque esto genera también algunos tipos de gastos. Quiero hablar de este capítulo Norte de Santander primero porque me corresponde. Como les decía, yo asesoro a la Gobernación de Norte de Santander y de Santander, pero en este momento estamos concentrados allá para que ustedes sepan por qué esta posible apertura de la frontera, que no es de una forma inmediata, no va a ser hoy ni mañana. Ya tenemos que empezar a cómo nos vamos a preparar para poder de alguna u otra forma suplir las necesidades allá. Entonces, el primer departamento que vamos a pasar es Norte de Santander porque es por donde van a abrir la frontera, ya que en Paraguachón sí hemos tenido una operación normal allá, digo normal entre comillas, limitada, pero ustedes van a tener que pasar por el departamento de Norte de Santander, un departamento que tiene 21.648 kilómetros cuadrados, que tiene 40 municipios, que tiene una línea frontera de 479 kilómetros desde Arauca hasta el sector de límites con el Cesar, sobre todo en la parte de La Mata, el Carmen, y que es una frontera porosa, compleja y delicada. Primero porque hay muchos actores violentos en este departamento. Primero, tenemos 3 puentes internacionales que van a ser habilitados por ahora, que es el puente Simón Bolívar, que queda ahí en el sector de Villa del Rosario, La Parada, y nos comunica con San Antonio del Táchira, una población supremamente comercial en la historia del país también, tanto de Venezuela como de Colombia, una necesidad en algún momento importante para las personas que vivían en frontera. Hoy por hoy las cosas han venido cambiando. El puente Francisco de Paula Santander, que tiene que ver con la frontera y especialmente en Ureña, donde siempre se manejó por parte de los venezolanos la manufactura, la zapatería, el tema, digamos, de muebles, de elaboración de muebles y maderas en esa zona, y digamos era la zona como la zona más pesada en temas de comercio, en tema de manufactura.
Y por temas de la pandemia se habilitó un paso muy pequeño para casos muy pequeños, escasamente de 10 toneladas, ahí en el sector de Puerto Santander, que nos une con la población venezolana, que normalmente entre 4.000 y 5.000 personas están pasando diariamente en un modelo pendular a realizar actividades a Colombia, sea de trabajo, sea de estudio o sea de comercialización. Es una dinámica que tenemos pendular ahí. El departamento de Norte Santander solamente tiene un eje vial nacional, que es el que empieza en Bucaramanga, va hasta Pamplona, de Pamplona va a Cúcuta y de Cúcuta empieza su desplazamiento por el municipio de Zulia, un municipio bastante carbonero de minería, sigue por Sardinata y se encuentra con unos accidentes complejos con el Catatumbo, porque es la apertura al Catatumbo. Y ahí es donde empezamos a tener situaciones. Y antecedentes, todos los que queramos, desde Sardinata hasta Ocaña, en temas de hurtos, en temas de desorden público que llamamos nosotros. Departamento de Norte Santander, infortunadamente, es un departamento a nivel nacional con el índice más alto de cultivos ilícitos. Son 42.000 hectáreas que tiene, donde se produce casi el 60% del clorhidrato de cocaína que sale a mercados internacionales. Y cuando hay narcotráfico todo está mal, porque hay grupos ilegales, porque hay narcotraficantes, porque hay carteles, porque también hay actividades ilícitas, blanqueamiento de dineros o lavado de activos. Todo eso lo vemos allá, y más hoy por hoy, con una frontera que infortunadamente también de lado y lado tiene grupos al margen de la ley, que delinquen en ese momento, que controlan en la parte venezolana todo el tema de mercancías. Y a veces se explica uno, y en algunos de los consejos de seguridad que vamos decimos, pero ¿cómo es posible que en Venezuela están todos los elementos que producimos en Colombia si la frontera está cerrada? Tenemos 57 trochas que no controla nadie, que es complejo controlar esas 57 trochas. Y que del otro lado, ahí están los grupos al margen de la ley, ELN, FARC, Marquetalia, todos los elementos que se encuentran ahí y los que han surgido, el Tren de Aragua, los botacauchos, todos esos que operan y delinquen en esa zona. Entonces también tenemos que pensarle a nosotros cómo hacer la operación hacia allá. Obviamente ya hay intercambios con personas, creo que aquí me antecedieron algunas personalidades de allá de Venezuela con las cuales venimos también trabajando, el señor viceministro también de Economía que está trabajando con nosotros en la frontera, pero esto tienen que saberlo ustedes. Y ya encontramos un capítulo, todo el tema de frontera, para algunos amados, para otros mal recordados por toda la situación que se presentó. Todavía nos deben algunos dineros de allá de Venezuela, no nos pagaron. Todas las situaciones que conocemos a diario nosotros. Pero es una realidad que hay una necesidad ya y que necesitamos aprovechar también en la parte comercial esa actividad. Una línea de tiempo desde el 2015, ¿qué ha pasado desde el 2015? Desde el 19 de agosto cuando se cierra la frontera. En el 2016 se reúne el presidente Santos con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para poder tratar como un primer intento de poder aperturar la frontera y poder llegar a uno de los acuerdos binacionales que no se ha podido cumplir todavía y que nos compete a todo el gremio en este momento, que es el funcionamiento del puente de Tienditas, que está destinado para que toda la carga que sale de Colombia y alguna que llegue de Venezuela tiene que pasar por ese puente. En el 2017 se habilitaron los 3 pasos, San Antonio, Ureña
y Puerto Santander en el tema humanitario para que las personas pasaran ahí, de Venezuela a Colombia. En el 2018 se presenta la crisis, más de 2 millones de venezolanos, entre comillas, tienen que venirse para aquí, para Colombia, muchos de estos venezolanos con nacionalidad también colombiana, y se empieza a generar todo el problema que hemos visto por todas las vías, por todos los departamentos, en todos los departamentos en este momento, no solamente con la llegada, así como ha llegado gente buena, también ha llegado gente mala. En ese momento la seguridad en Bogotá la tiene en manos el Tren de Aragua, que es una organización delincuencial que nace en el estado Táchira y que en ese momento ya tenemos en Chile y en Perú delinquiendo. En el 2019, entre unos empresarios por la frontera, y vuelve otra vez el gobierno venezolano a detener el problema. En 2020 se hacen un sinnúmero de mesas de trabajo muy coordinados con el gremio económico allá, con Fedecámaras de Venezuela, con las cámaras colombo-venezolanas también, donde hemos tenido comunicación con ellos y hay unos aportes importantes. En el 2021 se crea la ley 2135 que tiene que ver con el tema de frontera y donde les da, digamos, unas características a los gobernadores para poder contratar, para poder comercializar, para poder hablar, para tomar algunas medidas tan sencillas como el combustible, que es un problema para el departamento de Norte de Santander. Son 18 millones de galones. Hace menos de 11 años teníamos solamente 5.000 galones, hoy por hoy tenemos 18 y nos hace falta en el departamento, nos hace falta. Y en la apertura nos va a hacer mucha falta porque las condiciones hoy por hoy, después de 7 años de cierre de frontera, han cambiado. Y antes teníamos que ir a tanquear allá con una gasolina muy buena y muy barata y hoy por hoy ellos tienen que venir a tanquear a las estaciones, porque hay convenios internacionales, porque así como ellos nos ayudaron un día, nosotros tendremos que ayudarles también. Pero eso genera una dinámica también compleja. La gasolina ya no es del mismo octanaje que tenemos la gasolina de nosotros acá, no es tan buena. Entonces a veces anuncios como lo hemos visto acá generan también pánico para las personas que de alguna otra forma viven allá. ¿Y qué va a pasar? Hace menos de 12 años solamente habían 4 estaciones de servicio, en ese momento tenemos 127 y nos faltan más. Entre la vía desde Cúcuta a Ocaña son 117 estaciones de servicio. Sé que aquí está Petromil también, Petromil ya está entrando al departamento de Norte de Santander con algunas estaciones de servicio. Y está Terpel, y está Copulpinor, que es la que ha agrupado a todos esos pimpineros que en un momento vendían gasolina venezolana para que trabajen. Hoy por hoy ya los ve uno como gerentes de estas empresas. Y hoy por hoy la pregunta, ¿cuándo van a abrir la frontera? Es la que nos hacemos. Estamos trabajando ya en diferentes ejercicios con Venezuela, se han adelantado muchas cosas, pero también tenemos que ser conscientes que la infraestructura que deberíamos de tener ya en este momento no la tenemos, las zonas primarias no están funcionando. Tenemos problemas de espacio público ahí, 7 años sin nadie controlar eso. En la frontera, los grupos al margen de la ley al otro lado. Hemos tenido algunas complicaciones, ya por lo menos es más oficial el tema de la posible apertura. El día de ayer, lo conversaba con el viceministro ahorita, ya vimos un acercamiento que no lo habíamos tenido. Y es de que el ministro de Transporte ya fue y verificó los 3 puentes de Venezuela para poder dar un aval en qué momento lo vamos a abrir. Pero yendo un poquito más allá, después de 7 años también encontramos cómo ayer el gobierno de Venezuela le entrega al gobierno nacional y a Migración Colombia 3 personas que estaban pedidas por extradición y con órdenes de captura de Interpol y nos lo entregan ahí en el eso. Eso es un avance, créame. Los que hemos estado detrás de esto, eso es un avance bastante grande. Con esto quiero decirles que se va a trabajar, se sigue trabajando, la construcción de insumos para la integración, no ha sido fácil, el gobierno de Venezuela también está afectado,
nosotros nos vimos también afectados. Hemos visto anuncios, eventos de frontera. Hace menos de un mes estuvimos allá también en Cúcuta en un evento muy similar a este, también acompañándolos y hablando del tema y haciendo negocios. Mesas de trabajo en temas de seguridad, mesas de trabajo en temas de combustibles, en temas también como contrabando, donde hay también eventos importantes de lado y lado para poder establecer, donde hemos mirado y hemos visitado las 57 trochas que tenemos allá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar en el momento en que se aperture la frontera? Si va a ser paso humanitario, si va a ser paso vehicular o si lo vamos a combinar. Todo esto empieza a generar algunas situaciones, reuniones de coordinación. Realmente esta era la presentación ¿Perdón? Sí, señor. Sí, estas son tomadas del Ministerio de Transporte. Bueno, claro que sí, son situaciones que ya la tenemos, como dicen, en el radar, ¿verdad? Que yo les agradezco a todos ustedes su colaboración, su atención. Yo sé que es un momento complejo del día, pero estoy para servirle y muchas gracias a todos ustedes. Sí, señor. Estamos trabajando obviamente en este momento con el señor general González, que es compañero mío también y hoy por hoy el director de la Policía de Carreteras, obviamente con todas las autoridades. Yo sé que mi coronel ahorita va a comentarles algunas situaciones. En sí hay una experiencia, en sí hay una infraestructura también, de por sí tenemos un control sobre ese eje vial, la policía siempre lo ha podido garantizar hasta Cúcuta. En esas mesas de trabajo y en esas conversaciones que estamos tratando con Venezuela, ahí es donde tienen que quedar de cierta forma enmarcadas todas esas situaciones y se llegará a acuerdos y estamos trabajando en eso. Pero también tenemos que ser conscientes que en los últimos 7 años del otro lado, esta gente está descontrolada ya en temas de seguridad. Entonces, pues, lo vamos a hacer, créame que sí, y en lo que yo les pueda servir, no solamente con una empresa de investigaciones, sino también desde la Gobernación de Norte de Santander y la Gobernación de Santander, estamos para servirle. Créame que sí, es un saludo muy especial a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.
Fede Transcarga, Federación de Empresarios del Transporte de Carga.